Hola Sergio, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dentro de el Classroom nos vamos a encontrar con lo siguiente. Acabo de agregarlo, capaz que lo voy a dejar, después lo cambio y lo dejo afuera para que se vea mejor, que es un archivo con atajos de teclado de Illustrator. No me acuerdo si ya se los había pasado, creo que no. Ah, no, estos son los de Photoshop. Acá van a tener todas las teclas que se utilizan para llamar a las herramientas. Si yo, por ejemplo, quiero llamar a la herramienta mover, tenemos acá la B corta. Para selección directa, la letra A, la varita mágica, el lazo, la pluma. Entonces cada una de las herramientas tiene una letra asignada. Para que lo tengan en cuenta. Como siempre les digo, no es obligatorio aprenderse los atajos de teclado, pero es una muy buena práctica. Vamos a ir por aquí. Como ya les había comentado, la clase ya nos falta poquito para lo que es el examen. El 22 tendremos el examen teórico y práctico. Hoy vamos a estar viendo un poquito cómo es el tema de crear iconos. Vamos a estar diseñando estos iconos, el logo de Facebook y, bueno, en este caso el logo de Twitter. Y vamos a tener un PDF con paso a paso que nos va a ir guiando para poder crear estos iconos. Y si llegamos con tiempo, vamos a ver, si no es en esta clase será la otra, cómo crear una fuente, un grupo de fuentes para poder instalarla luego en nuestro sistema operativo. En vez de descargar, ir a alguna página y descargar las fuentes en internet, vamos a ver cómo crearlas nosotros mismos e instalarla dentro de la compu. Esa fuente que nosotros vayamos a crear nos va a servir tanto, no solamente para Illustrator, sino que además para el resto de los programas que tengamos en Windows. Ya sea si estoy utilizando Photoshop, Word o cualquier otro programa. Así que lo primero que voy a hacer es, vamos a estar armando el icono. Entonces, para la creación del icono, más que nada porque este icono tiene un borde redondeado, entonces por ese motivo vamos a utilizar la herramienta de rectángulo redondeado. Voy a hacer un documento nuevo. Y acá, en el caso de los iconos, puede ser que lo tengamos que diseñar para que se vea dentro de una página web. Como también puede ser que lo necesitemos para un volante. O sea, todo dependerá de la finalidad. En este caso, acá en el modelo de color, acá figura RGB. Yo en este caso lo voy a pasar lo voy a dejar en RGB, ¿sí? Porque supongamos que es un logo para publicarlo dentro de un sitio de internet. Entonces el modelo de color va a ser RGB. Si nosotros pasamos y cambiamos el perfil, por ejemplo en este caso ahí le puse imprimir, automáticamente Illustrator siempre me va a estar cambiando por el modelo de color correspondiente. En versiones mucho más viejitas, cuando nosotros seleccionábamos un perfil, después teníamos que ir y cambiar el modo de color. Entonces en este caso voy a utilizar la opción de perfil web y lo voy a pasar a RGB. Si de repente a mí me interesa esta medida
que me da la opción de el perfil imprimir. Por ejemplo, acá dice imprimir. Y me va a dar estas medidas predefinidas que ya habíamos estado viendo, que son los tamaños estándar de las hojas. Hoja oficio, A4. Pero, ¿qué pasa si de repente me interesa, en vez de trabajar en modelo CMK, a mí me gustaría trabajar con estas medidas, pero cambiando el modelo? O sea, esto se puede hacer. O sea, yo puedo elegir otro modelo. Acá me va a estar tirando, como me está avisando mediante un icono, el modo de color elegido es diferente del espacio de color definido en el perfil del documento. Puede que el contenido de panel no coincida con el modo de color nuevo. Entonces acá me está tirando una advertencia. Me dice, mira, fíjate, o sea, vos podés elegir el tamaño que vos querés, que va a ser para impresión. Pero te avisamos que puede ser que la paleta de colores que te muestre sea la predefinida por imprimir. Entonces es un detalle a tener en cuenta. Si a mí me gustan estas medidas, puedo ir a web y lo puedo cambiar. Puedo trabajar con estas medidas que ya vienen predefinidas o colocar la información acá adentro. Por defecto, cuando nosotros trabajamos con un perfil web, automáticamente las unidades de medida van a ser píxeles. Aún así, nosotros podemos cambiarlo en la medida de lo que necesitemos. Voy a dejar la información todo tal cual como viene por defecto. Y OK. Igualmente, si tengo que hacer una modificación, podemos ajustar el documento, editar la mesa de trabajo, establecer las medidas. Fíjense que acá aparece el A4 y en vertical. Pero el perfil, como ya está definido como web, no hay problema si yo después le cambio el tamaño de la hoja. Entonces acá estoy trabajando con un tamaño A4. Igualmente es demasiado grande para lo que es un icono, pero para que vean que igualmente podemos trabajar con ese tamaño de hoja. Voy a elegir rectángulo redondeado y antes de continuar, acá en el PDF me muestra unos valores para cada una de estas cajitas. Estos valores son más que nada para que me quede exactamente igual el tamaño como está acá, pero nosotros de igual forma podemos modificarlo y decir, no, yo quiero un icono, no quiero ese icono con esas medidas, quiero un icono con medidas diferentes. Recuerden que si no quieren trabajar en píxeles, quieren trabajar en milímetros, desde ajustar documento, podemos cambiar las unidades a milímetros. Si me resulta más cómodo seguir la guía y decir, no, lo quiero hacer tal cual como está acá, entonces recordemos que con la herramienta rectángulo hacemos un clic en la pantalla y ahí se habilita el cuadro de diálogo rectángulo redondeado. Entonces acá colocaríamos las medidas tal cual lo tenemos en el PDF. O sea, siempre va a depender del tamaño que nosotros queramos. Si yo quiero crear un cuadrado, mientras estoy dibujando mantengo presionada la tecla Shift y ahí me aseguro que quede bien un cuadradito. Recordemos que los bordes redondeados lo podíamos modificar con las flechitas del teclado, la flechita que apunta hacia arriba o hacia abajo. Ahí podíamos modificar la redondez de las esquinas. Entonces podemos tener un icono de un tamaño un poco más grande y otro un poco más pequeño. Después me dice que le vamos a asignar un color
de relleno que va a ser lineal. Así que con el relleno activado, degradado, voy a cambiar el ángulo, 90 grados, un azul un poco más oscuro. Vamos a sacar las muestras. Estos colores, fíjense la diferencia que hay entre la paleta de colores que está en RGB y la paleta de colores que tenemos en CMYK. Fíjense que los colores son más opacos, no tan brillantes. Por el contrario, en el modelo RGB, los colores, las pequeñas muestras, son mucho más brillantes los tonos de color, porque están preparadas para que se vean en los monitores. Fíjense que este azul es un azul eléctrico. Vamos a bajarle el nivel para que sea un poco más oscuro. De este mismo voy a hacer una copia, Alt presionado. Este lo voy a borrar. Y acá desde las mezclas voy a bajarlo un poco para que sea más azul. Pero quizás no llevarlo al extremo, sino dejarlo un poquito más apagado. Ahí estaría. Y acá le voy a hacer una copia también. O de este mismo, este lo voy a borrar. Este después le puedo cambiar el tamaño, puedo hacer más grande o más pequeño. Así como está, lo voy a ir guardando. No voy a esperar a terminar todo el diseño. A medida que voy armando, siempre voy guardando. Icono. Icono Facebook. Después, lo que es el trazo va a ser un poco más grueso, ya que vamos a ver el terminado. En lo que es el trazo podemos ver que tiene el mismo color de relleno, con la diferencia que nosotros tenemos el degradado más oscuro y más claro. En cambio el trazo tiene el mismo degradado, pero más oscuro en la parte inferior y más claro en la parte superior. O sea, lo que se hizo acá es invertir la posición del degradado. Así que vamos a hacer el trazo más grueso. Para que se vea bien. Vamos a bajarlo un poco. Ahí estaría. Ahora voy a hacer un clic en el trazo. Voy a ir con el cuentagotas. Y si yo, por ejemplo, hago un clic acá, no va a pasar nada. En cambio, si toco Shift y hago un clic, ahí vemos que cambió. Pero lo que cambió es el color de lo que es, en vez de ser el degradado, me lo dejó, porque estaba activado lo que es el color uniforme. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, vamos a ver para atrás, dejarlo como estaba antes. Bien. Una vez que lo tengo ya seleccionado el trazo, tengo la ventaja que el último degradado que armé lo voy a tener acá para poder reutilizarlo. Y así como está. Hola Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez que tengo el degradado aplicado en el trazo, acá voy a cambiar la dirección del ángulo. Voy a ponerle menos 90. Entonces al haberle puesto menos 90, ahí invertimos la posición del degradado. Acá en el siguiente paso me dice algo distinto.
sea, una vez que cambié las propiedades del trazo, me dice que después tengo que ir a la opción de expandir y presionar OK. Y me dice que la opción expandir permite dividir un objeto en los distintos objetos que componen la forma. En este caso separa el trazo del relleno y podemos trabajar con ellos de manera individual. Una vez que expandimos los objetos, sí o sí tenemos que desagruparlos. Esto es en caso de nosotros queramos manipular mejor o de una manera un poco más cómoda lo que es el degradado del trazo. Cuando nosotros tenemos el relleno, o sea la opción de relleno activada, voy a cambiar en esta copia, voy a poner distintos colores, y después acá en el trazo voy a poner ahí está, voy a poner este tono de color. Voy a activar acá el relleno. Voy a ir a la herramienta degradado. Nosotros con esta herramienta podemos cambiar directamente, en vez de ir a la lista y especificarle un ángulo. Acá yo podría ir jugando y decir, bueno, quiero que vaya en esta dirección. Cuando tengo el relleno activado. Cuando tengo la opción del trazo activado, fíjense que la herramienta de relleno degradado me aparece con el símbolo prohibido, o sea que no lo puedo utilizar. Entonces, si yo por algún motivo necesito cambiar de posición el degradado que se encuentra en el trazo, pero en vez de ir probando cada uno de estos ángulos, pues fíjense que son ángulos restringidos, yo tendría que ir, si no, con la ruedita del mouse, cambiando los valores. Fíjense cómo va más o menos cambiando. No sé si se llega a ver bien. Vamos a poner otro color. Bueno, ahí está. Entonces yo hago un clic acá y con la ruedita del mouse voy cambiando. Entonces va rotando lo que es la posición del degradado. Esa sería una forma. Obviamente se tarda muchísimo más porque si yo estoy en el relleno voy así y directamente lo hago. O sea, no tengo que estar cambiando la rotación con la ruedita ni nada por el estilo. Y aparte, si tengo el degradado activado, puedo ver que a medida que voy cambiando el ángulo, me va mostrando la posición. Esa es una ventaja que tiene lo que es el relleno con respecto al trazo, cuando de degradado se trata. Entonces por eso el enunciado sugiere, esto voy a dejar en color negro, como estaba antes, el enunciado dice ir al menú objeto, expandir. Lo que quiero expandir es el trazo, o sea el borde que se encuentra acá. Voy al menú objeto y lo voy a desagrupar. Entonces ahora tengo este trazo totalmente separado. Ahora, fíjense que no tiene borde, esto ya tiene un relleno, es como si nosotros lo hubiéramos armado un recuadro, lo hubiéramos dibujado otro adentro y lo hubiéramos cortado. Entonces, esto se comporta como un relleno común y corriente. Le aplico el degradado y con la herramienta degradado yo puedo cambiar la dirección. ¿Qué desventaja tiene usar la opción de expandir? ¿Qué ocurre con el trazo? Nosotros acá le dimos una medida X. Yo, por ejemplo, le dejé en 6. Supongamos que yo acá ya lo tengo armado, ya está listo, quedó lindo, remononón. Vamos a poner menos 90. Pero no me convence el grosor del trazo. Digo, no, la verdad que me quedó un poco finito, lo quisiera un poquito más ancho. Al haber separado el trazo del relleno, yo a este objeto le puedo aplicar un trazo totalmente nuevo. Fíjense que
Por más que lo hayamos expandido, yo puedo aplicarlo en trazo nuevo. Entonces, este trazo que está acá, esta figura, pues ya no es más un trazo, sino que es una forma, esta forma ya no me sirve más. Yo tendría que borrarla, ir a la figura original y volver a crear el trazo. Y decir, bueno, lo quería un poquito más gruesito, lo llevo por ejemplo a 9. Y ahí hago todo el proceso de vuelta. Objeto, expandir, trazo, ok. Lo desagrupo porque tengo que sí o sí desagruparlo. Un clic afuera y ahí lo trabajo nuevamente. En cambio, si yo trabajo con la forma directamente y al trazo le aplico el degradado, yo a este trazo después le puedo cambiar igualmente el grosor, hacerlo más finito, más grueso, porque al no haberlo expandido, el trazo forma todavía parte de este objeto y sigue siendo un trazo. Estos son unos detallitos a tener en cuenta, pero bueno, acá en el PDF no lo explica. Entonces ya tenemos el rectángulo con bordes redondeados y el degradado. A continuación vamos a hacer este efecto de transparencia, que es este efecto que se encuentra en la parte superior. Para eso me dice, dibujamos una elipse sobre el objeto y lo rellenamos de blanco y sin contorno, o sea, simplemente lo tenemos de esta manera. Con la elipse aún seleccionada, vamos al menú Ventana, Transparencia y le asignamos un valor a elección a la opacidad. Entonces vamos por partes. Primero voy con la herramienta elipse para crear ese reflejo. Voy a resetear todo y eliminar el trazo. Entonces ahí lo tenemos preparado. Una vez que lo tengo, desde las propiedades de opacidad, bajamos un poquito el valor. Este valor es a elección dependiendo de cómo queremos que quede. Lo puedo mover un chiquitín más arriba, puedo desplazarlo un poquito más abajo. Entonces fíjense cómo ahí ya se creó, bajándole un poquito lo que es la transparencia, ya tenemos creado el icono, ¿sí? Con un leve destello en la parte inferior. ¿Cómo vamos hasta este punto con el icono? ¿Hay alguna duda? Ok. Perfecto. A continuación, más abajo, me hace esta pequeña aclaración. Como nosotros tenemos la forma que tiene un fondo, la hoja por defecto es blanca. Y si nosotros esto lo desplazamos y lo ubicamos en cualquier otra superficie que no sea blanca, se va a notar, obviamente, esta elipse que nosotros usamos para hacer ese efecto de transparencia. Si de repente el sitio web sabemos que va a tener el fondo blanco, quizás podemos jugar un poquito y decir, bueno, lo dejo así nomás. Pero, obviamente, las páginas web cada tanto se van actualizando y puede ser que el día de mañana decidan cambiar el color del fondo. Por lo tanto, esto no lo puedo dejar así. Por eso acá, en el PDF muestra una comparación de cómo quedaría si tuviera el color. Entonces acá me sugiere ir a la herramienta de buscatrazos para poder hacer el corte. Así que voy a seleccionar, me voy al menú Ventana, Buscatrazos. Vamos a cerrar acá estos paneles y elegimos la opción de cortar.
Cuando nosotros lo cortamos, nos encontramos con lo siguiente. O sea, hizo el corte, perfecto, no hubo problema, pero ocurrió algo con el trazo. El trazo en este caso desapareció. Voy a volver para atrás, voy a hacer una copia, y al recuadro voy a ir al menú objeto, lo voy a expandir. Quiero expandir el trazo. Vamos a llevarlo hasta acá. Y voy a repetir el mismo proceso de recortar. Y acá también recortar. A diferencia de esta forma, como el trazo es un objeto aparte, al hacer el corte, entonces no me eliminó el trazo. Por el contrario, acá, en esta forma, al haber utilizado la opción de recortar, o cortar en este caso, vemos que eliminó el trazo. Si yo elijo la primera opción, que es dividir, está bien, me hace la separación, me conserva el trazo, pero como son dos formas individuales, o sea, es el trazo junto con el objeto, al haberlo dividido, vamos a desagruparlo, me dice, bueno, la figura está cerrada. Entonces, por ese motivo, como la figura está cerrada, me lo deja de esta manera. La figura de arriba con el trazo, todo cerradito y el degradado, y la forma de abajo con el trazo degradado. No se nota porque justo en la parte inferior el degradado era un poco más oscuro. Y quedó de esta forma. Entonces, para llegar a este paso, voy a desagruparlo, tuvimos que sí o sí expandir esa forma, esa figura. Para que quede de esta manera. En cambio acá, al no estar expandido, nos va a quedar de esta manera. Vamos a suprimirlo. Y bien. Desde acá, la única forma que yo podría más o menos solucionarlo sin perder, voy a separar los elementos, sin tener que expandirlo, sería eliminar, por ejemplo, acá tengo este nodo. Yo podría cortarlo. Podría cortarlo acá, pero fíjense lo que va a pasar. Me va a quedar de esta forma. O sea, sí o sí va a tener una terminación de esta manera. Entonces, por más que yo quisiera tratar de conservar lo que es el trazo, en este caso, obviamente no lo podría hacer. Si no, la otra opción sería, vamos a volver a lo teníamos antes, digo, bueno, yo acá tengo mi trazo. La otra opción sería duplicarlo, acá hacer el corte, desagrupar y ahí quedarme con este pedacito. Entonces, ahí sí, puedo decir, bueno, acá conservo lo que es tenemos este efecto, este reflejo, y conservo igualmente lo que es el trazo. Voy a cambiar la propiedad del trazo para que quede por afuera. Recuerden que en alinear trazo podíamos indicarle si lo queríamos en el medio, por fuera de la forma o adentro de la figura. En este caso lo quiero por afuera. Vamos a ponerlo afuera. Y si yo quiero hacer el trazo más grueso, más finito, igualmente lo puedo seguir haciendo. Una vez que lo termino, digo, no, la verdad que quedó demasiado grueso el trozo, quiero modificarlo, entonces igualmente se puede achicar, para que no quede tan grueso.
Acá lo voy a desagrupar. Ahí lo tenemos. Una vez que ya está diseñado, me voy a quedar con el primero con el que había estado trabajando. Lo voy a agrupar porque son, por un lado tengo esto, así que tengo que agruparlo con la otra forma. Vamos a hacer la F de Facebook. F tiene que estar en minúscula esta. No es esta misma fuente, pero no importa. Es una fuente específica. Y ahí lo ponemos. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle bold, para que sea un poco más gruesito. Supongamos que voy a hacer una copia y le voy a cambiar de color. Acá yo se los voy a mostrar únicamente. Supongamos que yo digo, bueno, esta es más o menos la fuente, pero tiene unas ligeras diferencias. O sea, acá esta parte no es totalmente recta, sino que tiene una ligera inclinación. O sea, la parte inferior tiene una ligera inclinación hacia adentro, o esto está un poquitito más hacia afuera. O sea, este punto un poquito más afuera. Y después acá arriba, en vez de tener esta terminación, es un poquito más recta. Si yo, por ejemplo, trazo una línea acá, podemos ver que está ligeramente separado, o sea, no está totalmente derecho. Las fuentes nosotros podemos editarlas desde lo que sería el menú texto. Elegimos la opción crear contorno y al crear contorno aparecen los puntos. Lo que sí recuerden que cuando creamos el contorno perdemos todas las propiedades del texto, o sea que ya no podría cambiarle ni el tipo de letra ni nada por el estilo. Ahora lo estoy tratando como una forma que hubiera dibujado yo. Entonces voy a agarrar con selección directa, voy a trazar una línea guía primero para poder ver mejor. Vamos a activar la regla y vamos a hacerlo siguiente hasta ahí. Entonces este punto, voy a trazar otra línea acá. Ahora sí. Este punto, es un pixelito, ahora sí. Y este punto, más o menos a esta altura. Así queda recto. Bien, bien. Bueno, listo. Quedó demasiado. Ahí lo tenemos listo. Bueno, luego lo que es el icono de Facebook, ahí ya lo tenemos. Vamos a guardarlo. Y lo que vamos a hacer ahora con este icono es lo siguiente. Voy a seleccionarlo, voy al menú Archivo. Hay una opción que me dice Guardar para web. Y después
tenemos la opción guardar como, que la hemos estado utilizando para guardar el documento de Illustrator. Cuando nosotros desplegamos la lista, tenemos algunos formatos, como por ejemplo el formato PDF, FXG y el SVG. En diseño web se aceptan dos tipos de formatos para lo que serían las imágenes. Todo depende del tipo de imagen que se esté trabajando. Voy a cambiar el tamaño. Bien. En el caso de fotos, el formato en que podemos exportarlo puede ser PNG, JPG o JPEG y el formato TIFF. La diferencia entre cada una de ellas es más que nada la siguiente. El formato PNG acepta fondos transparentes. Todo depende si mi imagen o logo, el diseño que yo armé, no tiene fondo. En cambio el JPG, si yo por ejemplo tengo un fondo transparente diseñado, que eso más que nada se ve en el programa, como por ejemplo Photoshop. Si yo tengo fondo transparente, al momento de exportarlo en JPG, automáticamente el programa le va a asignar un fondo. Pero la característica que tiene el JPG es que comprime el tamaño de la imagen. Entonces, este archivo que va a estar exportado en JPG no va a pesar tanto como el archivo original. Si de repente el archivo original pesaba 40 megas, en JPG capaz que pesa 15. Este es el formato que más se utiliza cuando hay que hacer las publicaciones en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram. Porque cuando se está subiendo, en algunos sitios indican y dicen, bueno, este es el tamaño máximo que puede tener el archivo para poder subirse. Por último, lo que es el formato TIFF. Este formato no comprime el tamaño, o sea que lo deja en crudo. Si el tamaño de la foto era de 60 megas, al exportarlo en TIFF va a seguir pesando lo mismo, 60 megas. ¿Qué pasa cuando se comprime y cuando no se comprime el tamaño? ¿Qué ocurre con esos megas que hay de diferencia? Vamos a decir 64 megas, yo pongo un ejemplo nada más. 64 megas pasan a ser, vamos a ponerle 15 megas. Por el contrario acá, 64 megas quedan igual. Cuando hablamos de comprimir el tamaño, no solamente lo que es el peso del archivo, o sea, no solo eso se va a ver afectado, sino también la calidad de la imagen. Por ese motivo en algunas páginas, en algunas plataformas aceptan el formato TIFF, ya que cuando se sube la foto, el JPG lo comprime de tal manera que en algunas partes se puede llegar a ver pixelado el diseño. Eso es algo muy normal. Igualmente ahora lo vamos a ver al momento de exportarlo. Esto sirve tanto para fotos como para también algunos diseños, fotos y dibujos. Después tenemos los que son los dibujos, nuestros vectores. Por ejemplo, el logo que acabo de armar es un diseño vectorial, o sea, está armado con figuras
figuras básicas tenemos herramientas de dibujo. Tenemos el círculo, usamos el rectángulo con el borde redondeado, usamos la herramienta de texto, o sea, utilizamos herramientas de dibujo para poder crear este logo. Entonces entra en la categoría de dibujos vectoriales, basados en vectores. Acá también podemos guardarlo en estos formatos, pero se va a convertir en una foto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá podemos cambiarle el tamaño. Vamos a agruparlo todo para no perderlo. Yo puedo cambiar el tamaño, grande, 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 súper grande. Me puedo acercar un montón y no voy a ver ningún píxel. Por el contrario, cuando nosotros lo guardemos en cualquiera de estos formatos, este logo se va a convertir en una foto. Y vamos a ver que le vamos a detectar los píxeles. Pero hay un formato que es el formato SVG, el cual lo que hace es, me guarda el logo tal cual lo armé yo. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar basado en píxeles como estos formatos que se encuentran acá arriba, sino que la conversión es distinta y la guarda en vectores. Entonces, almacena el diseño en formato de vectores en vez de píxeles. Entonces yo acá tengo mi diseño. Cuando yo le pongo guardar como, acá tenemos la opción del formato SVG. Pero las opciones como PNG y JPG acá no aparecen. En cambio, si yo voy a la opción de guardar para web, acá es donde me aparece de esta lista desplegable, yo puedo elegir las distintas opciones. Tenemos formato GIF, JPG, PNG y, a ver si acá en esta, bueno, en algún momento va a abrir. Y acá vamos a exportar para web. A ver, y ahí tenemos GIF, JPG y PNG. En el caso del formato TIFF, este es para Photoshop, pero igualmente lo quería nombrar más que nada para que se vea la diferencia entre JPG y TIFF y en caso que lo lean en algún otro lado. Cuando nosotros elegimos el formato, acá dice GIF paleta web. Yo lo puedo exportar en formato GIF. La ventaja que tiene este formato GIF es que acepta transparencias como PNG, pero la calidad es muy reducida. Es una combinación entre el PNG y el JPG. Si bien sigue existiendo, la realidad es que prácticamente se utiliza muy poquito el GIF, pero bueno, todavía está. Habrá quien de repente, si está armando un sitio web y les dice a ustedes, no, necesito que esté en formato GIF, entonces ahí sí, ustedes tienen que guardarlo en este formato. Todo va a depender del cliente, el formato que les va a pedir. Entonces acá por ejemplo tengo JPG alta, baja y media. ¿Qué quiere decir esto de alta, baja y media? Hace referencia a lo que es la calidad, o sea, el terminado, el acabado de mi imagen. Cuanto más alta sea la calidad, yo tengo que tener en cuenta que este archivo va a pesar un poco más. Pero siempre también se tiene en cuenta el diseño que se armó.
Acá, por ejemplo, es un logo. No va a pesar un montón, por más que yo le ponga calidad máxima, este logo no va a pesar nunca 64 megas. Apenas puede llegar a ser 1 mega como mucho, si es que llega. Entonces, desde acá nosotros podemos controlar. Fíjense que a medida que vamos seleccionando los valores, acá a la derecha en calidad aparecen los porcentajes. Y me dicen, bueno, en alta es un 60%, muy alta un 80% y máxima es una calidad del 100%. Igualmente nosotros podemos cambiar la calidad y asignarle un porcentaje. Acá lo voy a guardar como JPG. Voy a ponerle guardar. Vamos a ponerle logo Facebook, JPG. Guardar. Voy acá y ahí tengo el logo de Facebook con el fondo blanco y además me trajo toda la hoja completa. O sea, me trajo el espacio de trabajo, no me trajo el logo únicamente. Vamos acá, guardar para web. Vamos a cambiar. Vamos a elegir, por ejemplo, PNG. Ahora tenemos el PNG y vamos a ponerle guardar. Fíjense que acá viene activado por defecto la opción de transparencia. Vamos a ponerle guardar. Y acá voy a dejarle logo Facebook PNG y guardar. Entonces acá me encuentro que en el formato JPG me trajo el fondo, tal cual el fondo de la hoja. Y en el caso del PNG me quedó un fondo negro. ¿Por qué? Porque si yo observo bien, el icono en la miniatura, donde yo lo posicione, puedo ver la información que se encuentra detrás del mismo. Entonces, esta es una de las principales diferencias entre el JPG y el PNG. ¿Cómo vamos hasta este punto con el formato de la imagen? ¿Hay alguna duda? Ok, continuamos. Voy a dejarlas acá un segundito. Vamos a volver nuevamente a guardar para web. Y acá, por ejemplo, hay una opción que dice recortar al tamaño de la mesa de trabajo, la cual está activada por defecto. En el momento que nosotros sacamos la tilde, fíjense que lo que hizo fue únicamente dejarme el espacio donde se encuentra el logo. Entonces vamos a ponerle guardar. Vamos a ponerle logo face PNG. Y voy a hacer lo mismo para el formato JPG. Lo habíamos dejado. Lo voy a dejar acá en máxima calidad. Fíjense que esto, si yo lo dejo activado, me trae toda la hoja, y si yo lo dejo desactivado, únicamente la sección del logo. Logo, Facebook. Si bien acá parecen muy similares, cuando yo abra este JPG me va a mostrar estas secciones blancas.
a tener en cuenta. Pero fíjense la diferencia entre dejar activada el recorte con respecto a la mesa de trabajo y desactivarla. No es lo mismo presentar o darle este archivo de foto a un diseñador que darle este archivo de imagen. Está bien, acá no se ve que sobra nada, pero este desfase que tiene con respecto a la imagen, cuando la persona está armando el sitio web y sube el archivo de foto, tiene en cuenta el ancho completo que tiene la foto. Entonces todo este espacio, por más que esté vacío, nosotros no lo vemos, cuando lo quiera usar, todo este espacio le va a estar ocupando lugar dentro del sitio. Entonces, esto obviamente tengan mucho cuidado cuando están exportando los diseños. Siempre asegúrense que si están haciendo un logo o una imagen chiquitita, recórtenla lo más posible que les quede de esta manera. Entonces acá tenemos el diseño en PNG, acá lo tenemos en JPG. Me voy a acercar y podemos ver acá los píxeles, cosa que no ocurre con el diseño original. Si yo me acerco en el archivo de Illustrator, vemos que está todo correcto. Me voy a ir al del PNG, me acerco y ocurre exactamente lo mismo, porque como yo les había dicho, esos formatos pertenecen a imágenes, entonces vamos a tener los píxeles. Vamos a exportarlo en el otro formato. Vamos a guardarlo y lo voy a guardar en formato SVG. Lo voy a dejar en el escritorio también. Vamos a poner el logo SVG y lo guardo. Yo le hago, le estoy colocando el SVG entre paréntesis, por si ustedes están practicando, lo guardan. En mi computadora yo tengo activadas las extensiones, por eso acá me aparece TXT, MP4, JPG, PNG. Pero si ustedes no tienen activadas las extensiones en Windows, estas terminaciones al final de todo no les van a salir. Entonces, para que vean bien cuál es PNG y cuál es JPG. Acá tenemos el cuadro de diálogo. En este caso voy a dejar las opciones que vienen por defecto y voy a presionar OK. Podemos ver que me apareció un icono totalmente distinto. En primer lugar, no estoy previsualizando, como en el caso de las fotos, no tengo una vista previa de mi logo. Este icono es el de Microsoft Edge. En el momento que hacemos doble clic, automáticamente se va a estar abriendo. Vamos a hacerle un poquito de zoom y fíjense en este detalle. Yo me puedo estar acercando y la imagen no se va a pixelar. Bueno, acá en este caso ya llegué al máximo para poder acercarme, pero fíjense en este detalle. Es porque el formato SVG está basado en vectores. Es más, si yo me fijo en el código de la página, va a aparecer todo este código, pero acá me aparece lo siguiente. Esto que dice Linear Gradient es el degradado, son los códigos que se utilizaron para crear ese degradado que nosotros hicimos con Illustrator. Después el Path Fill es el color de relleno. Cada uno de estos son coordenadas para los colores. Acá me dice SVG1 que hace referencia al degradado. Y acá tenemos toda la información, ¿sí? Estos datos es lo que utiliza el navegador. El navegador agarra esta información, la lee, la interpreta, la traduce y me devuelve en pantalla este logo. Si yo tuviera que hacerlo de cero en internet, tendría que
colocar todos estos códigos manualmente. Entonces, este formato también se está implementando mucho en sitios web. ¿Qué otra ventaja tiene el formato SVG? Voy a guardarlo. Ah, ya está guardado, vamos a cerrarlo. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer una corrección del logo, obviamente siempre lo recomendable es guardar el archivo en formato Illustrator para que nosotros podamos después ir al documento y poder utilizarlo. Pero al estar en SVG, vamos a abrir, vamos acá, vamos a ponerle abrir. Yo igualmente puedo abrirlo. Y fíjense que lo puedo tratar como una forma, sin ningún problema. Es como si fuese un archivo más de Illustrator. Fíjense el formato. Vamos a ponerle que no. Si yo abro otro programa, vamos a abrir el Corel. Incluso lo puedo abrir. Vamos a archivo, abrir. El logo. Acá está. Fíjense que lo armé en el CS6. Y acá lo estoy abriendo sin ningún problema. Lo mismo si lo hubiera armado el logo en Illustrator, en una versión más nueva. Al guardarlo en SVG, también me va a permitir abrirlo en una versión más viejita. Cuando tengo un error acá en el Corel, a ver si puedo abrir el otro. Voy al menú archivo, voy a elegir la opción abrir. Y acá tengo el logo. Puedo desagruparlo y también trabajarlo sin ningún problema. Ya sea en una del propio programa nativo, en propio Illustrator, como también en otros programas de diseño vectorial como es CorelDRAW. Pero como ya les digo, siempre va a depender del diseñador. Si quien esté a cargo de armar una página web nos pide un logo, nos va a decir en qué formato lo va a querer, o nosotros podemos ofrecerle y decir, mira, lo podés tener en formato SVG, lo podés tener, si querés, en formato PNG. Vamos a ver acá, vamos al escritorio, vamos a los detalles, y acá tenemos lo siguiente. El logo, que está en formato SVG, pesa 3 KB. El logo que está en formato JPG, no se olviden que le elegimos la máxima calidad, tiene un peso de 43. Y después, el que está en formato PNG para que conserve la transparencia, está en 9 KB. Acá el de JPG están al máximo, así que vamos a tratar de... Esto está así en grande.
Vamos a exportarlo en un formato de baja calidad. Acá en JPG, baja calidad. Vamos a guardarlo. Luego Facebook, JPG, baja calidad. Entonces ahora, fíjense que el de baja calidad ahora pesa 6 KB. En contraste con el otro que pesaba 43. ¿Qué diferencia hay más allá del peso? Como les comentaba antes, cuanto más pese el archivo, mejor se va a ver. Si yo agarro estas dos imágenes, voy a agarrar primero esta, ahí lo tenemos, y ahora voy a abrir el otro de baja calidad. Sin necesidad de hacer un poquito de zoom, yo ya me estoy dando cuenta de algunos detalles. En el degradado se ve la escala de colores, o sea, el paso entre un color y otro. En los bordes de lo que sería la letra, también se ven como unas pequeñas sombras. Y bueno, me voy a acercar para que se vea bien en detalle. Este es el formato de baja calidad. Tengan también en cuenta ese detalle. Va a llegar un punto que yo no lo puedo bajar demasiado la calidad de una foto o la calidad de un diseño. ¿Por qué me va a ocurrir esto? ¿En qué momento yo tendría que hacerlo? De decir, bueno, sí o sí le voy a bajar a calidad. Si se fijan, en algunas páginas donde están los bancos de imágenes, que son bancos de imágenes de pago, a ver, vamos a Pixabay, que desde ahí puedo entrar. Pixabay no, Pexels. Landscape. Acá. Y Stock. Estos son bancos de imágenes, pero son bancos de imágenes de paga. O sea, yo lo puedo descargar gratis, pero obviamente tengo que comenzar una membresía. Vamos a expandirlo. Entonces acá vamos a guardar, por ejemplo, esta imagen. Más allá de que tiene un montón de marcas de agua, si yo me acerco un poquito a la foto, vemos que está todo pixelado. ¿Por qué? Desde un programa de edición de fotos, como Photoshop, se puede intentar eliminar las marcas de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas páginas? Dejan una pequeña muestra donde se puede guardar esta imagen como referencia, pero obviamente una imagen de esta calidad no se puede utilizar para un resultado final. De decir, bueno, voy a usar esta foto para una publicidad. La calidad de esta imagen es espantosa, entonces no se puede utilizar. Por ese motivo es que lo que hacen algunas empresas es bajarle la calidad y decirle, bueno, esta es una muestra nada más del logo. ¿Sí? Te lo paso así en baja calidad para que lo veas, para poder enviarlo ya sea por correo o por WhatsApp. Si llegamos a un acuerdo, a un convenio, donde vos obviamente me vas a estar pagando por el logo, te lo voy a pasar en mejor calidad. Y es donde después le van a estar pasando el logo que se va a estar viendo bien. Entonces, siempre tengan en cuenta la calidad. Acá el peso no es mucho, pues muy poquito. Pero en el caso de, por ejemplo, un sitio web, esto puede significar que si tiene un montón de imágenes que pesen mucho, entonces va a llegar a un punto que la página se va a cargar lento. Entonces siempre los diseñadores web utilizan imágenes que pesen poco, sobre todo en el caso de los logos. Así que el SVG es una muy buena opción a tener en cuenta. Esto lo voy a eliminar, chachis. Y acá lo sacamos. Bien.
Acá en la foto yo les muestro dos iconos. Después ustedes hacen el otro icono, que es el de Twitter. Después acá tenemos un diseño, el cual esta foto la vamos a reemplazar, vamos a estar utilizando otra. Acá lo tenemos. Pero vamos a estar diseñando estos logos. Fíjense que tenemos varios diseños que se van a estar repitiendo, por lo tanto podemos hacer uso de los símbolos. Acá también tenemos diseños que se repiten una y otra vez. Por lo tanto, estas formas, cuando vemos que se repiten varias veces, podemos almacenarlas como símbolos, como para tenerlas y reutilizarlas las veces que nosotros consideremos necesario. Después acá tenemos esta forma, donde empieza con un círculo más pequeño y termina con un círculo más grande. Acá vamos a tener que utilizar las opciones de fusión para poder crearlo. Así que vamos por partes. Y vamos a usar esta imagen de referencia. Voy a trabajar acá con el modelo CMK, por defecto. Y lo que sí, acá el documento lo voy a dejar tal cual como está, en vertical. Y voy a traer la foto. Vamos a ir a colocar y voy a traer esta imagen. Y vamos a incrustar. Me voy a ir hasta las capas. Y esta la voy a dejar ahí como fondo. Voy a colocar la otra imagen para tener la referencia. Ahí también la voy a estar bloqueando. Avísenme si están haciendo el trabajo conmigo para esperarlos, y así lo vamos haciendo de a poco. Bueno, vamos a empezar a andar. Voy a cambiar, antes de empezar, la orientación. Voy a incrustar esto, objeto, transformar, y lo voy a reflejar. Vamos a previsualizarlo. Ahora sí. Hace más fácil para poder seguirlo. Tengo activada la otra carpeta. Listo. Entonces, para poder armar el diseño, tenemos acá un círculo y después tenemos esta sección que está aquí. Entonces, vamos a resetearlo. Tenemos acá. Vamos a armar la figura. Y acá tenemos lo siguiente. Voy a hacer otro círculo más grande. Voy a sacarle el relleno. Ya me gustaría quedarme solamente con una parte de este círculo, o sea, no con todo. Voy a hacer una copia. Y me gustaría esta sección que se encuentra acá.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo y desde busca trazo voy a dividirlo, pero lo voy a recortar. Más que dividirlo, lo voy a estar recortando. En el momento que lo recorto, fíjense que me quedó esta figura. O sea, me quedó una única figura. Vamos a volver para atrás. Después, si elegimos la opción de dividir, ahí vemos que vamos a desagruparlo. Y ahí lo tenemos por partes. El error que cometí yo acá es que no me quedó. Vamos a ponerle todo con el mismo trazo. En dos. Ahí está. En el caso de lo que era el logo, el icono de la red social, habíamos utilizado la opción de cortar. Pero en este caso yo no tengo relleno, simplemente son todas las formas en relleno y son líneas nada más. Entonces por ese motivo la opción de dividir se adecua un poco más. Vamos a desagruparlo. Y acá voy a separar y voy a agarrar las partes que quiero. Entonces acá tenemos esta parte, le voy a dar un color. Esta parte que se encuentra acá, las voy separando, así las voy detectando. Una vez que yo me quedé con las piezas que necesito, de esta forma la voy a estar unificando. Y ahí me quedó esta pieza. Así como armé esta figura, si yo por ejemplo quiero que se vean distintas, por ejemplo estas piezas son exactamente iguales, esta que se encuentra acá también es igual pero tiene un color diferente, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Armar primero el círculo y después crear, sin relleno, otros círculos más, para después hacer la división de cada uno. Vamos a hacer otro más, por ejemplo. Vamos a hacer una copia primero. Después no me tengo que olvidar de darle el mismo trazo, así no queda distinto. Esto lo puedo hacer un poquito más ovalado. Y vamos a darle un punto más o menos, 1, 2, ahí está. Lo voy a dividir, lo desagrupamos y lo voy separando. Y este es un poquito más extenso. Entonces tengo dos diseños. Una vez que ya los tengo armados, los voy a dejar en un costadito y los voy a ir duplicando, los voy trayendo acorde los necesite. Ya los puedo dejar con el degradado armado. Vamos a ponerle degradado. Pueden cambiarle los tonos de color.
Si yo, por ejemplo, quisiera crear un diseño que tenga una paleta de colores específica, y dice, bueno, me gustaría trabajar con unos tonos. Acá, por ejemplo, voy a poner, bueno, la chica justo tiene acá el rojo, vamos a ponerle tonos azules. Voy a agarrar acá, poner un azul, voy a la mezcla, y ahora tenemos bien azulcito. Para cada uno de estos manejadores, en el momento que nosotros hacemos doble clic, está bien, acá tenemos las muestras con el nombre de los colorcitos. Pero acá, en este apartado, tenemos la información de cada uno de estos valores que permiten crear este colorcito que se encuentra acá. Si yo, por ejemplo, voy a una página que se llama HTML Color Codes, desde acá tenemos es una página para poder trabajar con distintas paletas de colores. El Color Picker, a medida que vamos moviendo el mezclador, que funciona exactamente igual al mezclador que se encuentra acá, el selector de colores. Después tenemos acá lo que sería el Color Chart, donde tenemos distintas paletas de colores. Entonces comienza desde una tonalidad y en base a esa tonalidad tenemos los distintos colorcitos. Acá en este caso me está pasando la información de los colores. Como es una página para trabajar con diseño web, la información de los colores está en formato RGB. En este caso, como yo estoy trabajando en formato CMYK, por ese motivo los colores difieren con respecto a la información que se muestra. En cambio acá, si yo hago un clic en esta pestañita y digo RGB, cambia y me muestra esta misma mezcla, pero en formato RGB. No solamente me trae los colores en RGB, sino que además me muestra el valor, esto se lo conoce como valor hexadecimal, que es el código de color que aparece acá. Cuando yo, por ejemplo, hago un clic en este tono de azul, me trae la información correspondiente a ese tono. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una paleta armada con este tono de color. Y me gusta esta paletita. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a guardar estos tonos, estos códigos. Los copio y los pego. Ah, está bien. Ah, no, ya lo voy a guardar. Me quedo con estos colorcitos. Entonces voy a elegir este tono de color. Voy a cambiar a RGB. Y coloco los números. Y este tono de color que elegí se adapta a la paleta, en este caso, a la paleta CMYK. O sea, que es un tono más opaco.
Si yo, por ejemplo, cambio y paso al perfil web, pego acá en la parte inferior este valor del color, me lo traigo. Acá es un poco más opaco y acá lo vemos un poco más brillante el tono. Siempre lo que son las paletas CMYK, los tonos de color van a estar más apagados. Y voy a elegir este otro que es más oscuro. Para pasarlo acá. Voy a elegir un poco más claro. Ahora sí. Vamos a invertirlo. Degradado y voy a cambiar a esta ubicación. Vamos a hacerlo un poco más pequeñito. Listo, ahí tenemos el destello y le voy a sacar el trazo. Chuchas, ninguno. Después haré el mismo con este otro. Voy a elegir dos tonos que tengan contraste. A ver, puede ser este. Este fue que me había equivocado antes. Y este que es más oscuro. Entonces de este mismo lo puedo desplazar y podemos cambiarle la orientación. También podemos probar, vamos a hacer dos copias. Pero
No, lo voy a dejar así. Todo depende de la dirección. Y siempre hacemos una copia, o sea, dejamos estos diseños en el costado y en base a estos diseños armamos los siguientes. Transformar, reflejo. Y les vamos cambiando el orden. Acá, por ejemplo, tiene una terminación. Este que está acá se puede editar. No se olviden que nosotros lo dibujamos, así que tranquilamente podemos continuar editándolo. Puedo agarrar los puntos. Vamos a convertir punto de ancla. Y lo puedo modificar. Vamos a sacar la pluma y vamos eliminando los puntos. Siempre convertir punto de ancla para poder eliminar la dependencia entre uno y otro. Y sigan jugando con los distintos diseños. ¿Qué ocurre con aquellos que tienen, por ejemplo, un diseño distinto adentro? Fíjense que tienen líneas, las cuales las vamos a poder armar de la siguiente manera. Voy a trazar, vamos a unas líneas rectas. Y esta línea, voy a bajarle la transparencia un poquitito,
cambiar el tono de color para que se vea. Voy a poner naranja. Y voy a hacer una copia. Antes de hacer la copia, la voy a estirar. Ahí está, y hacemos la copia. Y lo que voy a hacer es fusionar estas dos líneas. Objeto, fusión, crear. Objeto, fusión, opciones de fusión, pasos específicos, previsualizamos y vamos agregando. Y ahí ya tenemos las líneas. Ahora, esta forma, yo necesito que haga un recorte, porque necesito que estas líneas se encuentren acá adentro. Entonces me voy a ir al menú. Fíjense en este detalle. Voy a organizarlo, voy a traer al frente. Voy a seleccionarlo. Y lo que nosotros hacíamos era crear una máscara de recorte. Ahora, en el momento que hacemos la máscara de recorte, está bien, quedan las líneas, pero me desaparece la otra figura. No se olviden de ese detalle, o sea, la máscara de recorte nos sirve, pero para utilizar como contenedor para encerrarlos, pero hay que recordar que después esa forma desaparece de la pantalla. Por lo tanto, voy a copiar esta figura y la voy a pegar delante. Voy a traer al frente. Ahora marco esta sola figura, las líneas que están atrás, y creo la máscara de recorte. Y de esa manera conservo no solamente la forma, sino que también las líneas. Y esto lo voy a agrupar. Entonces ahí tenemos las líneas encerraditas allá adentro. Y ya vemos cómo resolver esta parte. En el caso de los círculos, como son varios, no se olviden que tienen pueden hacerlo de dos maneras diferentes. Pueden sacarles el trazo y armar los círculos por etapas. Decir, bueno, este va a ser un tono de color. Por ejemplo, si estaba trabajando con la paleta de azules, voy a elegir este tono, que es el más oscuro, para que quede en el fondo. Me robó un número. Ok, entonces ese sería el tono más oscuro. Después adentro vamos a copiar y pegar. Copiar, pegar delante, Shift y Alt, y lo achico un poquitito. Y digo, bueno, ahora elijo otro tono de color. Un tono más claro. Ok. Después de este mismo, repito el proceso. Copiar, pegar. Pero no se olviden que al pegar se pega en otro sitio. Por eso, cuando copiamos, pegamos delante del elemento que tenemos. Alt y Shift. Y voy a poner otro tono de color. Vamos a ponerle naranja. Y después, acá adentro, copiar, pegar. Este tono que se encuentra acá afuera. Entonces ahí ya lo tendríamos. Esta es una opción. La otra opción sería hacer, vamos a resetear todos los colores, hacer únicamente dos círculos. Un círculo grande
que va a tener un grosor de esta manera y le damos color a cada una de las secciones. Al color del relleno, por ejemplo, le daría este tono y al trazo le daría el otro tono de color. Copiar, pegar delante, conservando el mismo grosor. Este trazo es de 7, entonces esta también tiene que tener 7. Le diríamos que el de contorno va a ser naranja y el de relleno va a ser el azul. Entonces acá tengo un montón de círculos, uno dentro del otro, y acá tenemos únicamente 2 círculos. Desde el menú ventana, me voy acá a los símbolos, esto lo voy a agrupar para no perderlo, y ahí voy a colocar el símbolo gráfico. Y listo. Después puedo ir con el rociador de símbolos. Voy a hacer doble clic, voy a cambiar el diámetro para hacer un poco más pequeño. Y ahí voy aplicando el rociador de símbolos. Recuerden que después le pueden cambiar el relleno. Tienen la opción de hacerlo con el rociador de símbolos o la otra opción es generar un pincel de dispersión. Voy a dejarlo todo tal cual, sin ningún cambio, y me voy con el pincel activo y lo armo. Después, una vez que ya hice un tramo, le hago doble clic y acá en tamaño le pongo al azar. Vamos a cambiar y decir, bueno, quiero que se vea, no, el 100% no, quiero que se vea más chiquito del 100%, más o menos de este tamaño. El espaciado va a ser al azar también, va a haber un poco más de espacio entre uno y otro, más amontonados o más espacio. La dispersión también la puedo modificar para que las formas no estén tan pegadas unas con otras, pero en este caso voy a dejar que se queden un poco más juntitas. En el caso de la rotación, este no valdría la pena tocarlo porque al ser el círculo no vamos a notar ninguna diferencia. Aplicar a los trozos. Entonces tienen las dos opciones. Ustedes deciden después qué opción les conviene trabajar mejor. Si utilizar un pincel de dispersión o trabajar con los símbolos. Recuerden que los símbolos tenían distintas opciones dentro para poder trabajarlos individualmente. Ya sea cambiarles el tamaño o separarlos más. Y después este diseño que está acá es similar a una espiral. Vamos acá en segmento de línea, espiral. Y acá después en trazo vamos acá por ejemplo tiene la terminación de un círculo, así que este círculo lo podemos dibujar luego. Si yo quiero hacer algunas secciones un poco más gruesas o más finitas, no se olviden que tienen la herramienta anchura. Nos posicionamos donde queremos que sea más ancho y lo estiramos. Y donde quiero que sea más finito, lo achicamos. Acérquense lo más que puedan. Fíjense cómo termino en punta.
Pero todo esto porque ya es un trazo. Déjame, lo quiero hacer más finito. Ahí estaría. Y le voy a poner acá un circulito. Bueno, tal vez no tan finito acá. Me quedó demasiado finito. Total, la parte finita esa no se ve. Ahora sí. Y ahí ya lo tenemos armado. Esto lo agrupamos para no perderlo. Y lo vamos dispersando a lo largo del documento. Y se va reflejando. Y lo vamos rotando. Lo mismo también los otros círculos. Estos son 3 círculos nada más. Se puede usar símbolos o directamente los pueden dibujar. O sea, arman uno y lo van copiando y pegando. En vez de hacer una dispersión, como son poquitos. Lo importante siempre es conservar las formas originales como para reutilizarlas. Acá aparece el degradado. Voy a copiarme este tono de color, un verde clarito, no el tono de color, no, quiero el degradado armado. Ahora sí. Y este va a tener el verde. Fusión, crear. Y acá generamos la curva. Y ahí lo tenemos con la herramienta con opciones de fusión. Podemos hacer también este diseño que se encuentra de este lado.
¿cómo vamos con las formas? Bien. Bueno, si no hay ninguna duda. Acá tenemos estas partecitas que están en conjunto con las figuras más grandes, que sería más o menos como una... Lo vamos a armar con pluma. O podemos hacer una copia del que ya está armado y cortarlo en pedacitos. Por ejemplo, tengo esta, le hago una copia. Más o menos de un diámetro similar. Ahí está. Vale, voy a armar así grande. Le hago el corte. Después lo puedo editar. Busca trazo. Recortar. Ahí está. Vamos a poner acá, doble clic, un clic por acá y esto se va. Chuches, chuches. Ahí quedaría. Si lo quiero acercar más, igualmente lo puedo seguir modificando. Y si quiero que tenga exactamente el mismo relleno, ahí lo aplico. Se podría hacer uso también de las opciones de fusión. A ver, vamos a ponerle un color. Vamos a hacer una copia y uno más pequeñito. Más pequeño adentro.
Acá está. Vamos a poner el relleno, este color claro. Y acá en el relleno, este color más oscuro. Y lo fusionamos. Me queda muy suave. Y vamos de a poquito. A ver al no haber tanta diferencia entre un tono y otro, porque con las mallas no quedaría muy bien. Vamos a soltarlo. Si esto le aplicamos, voy a hacer una copia. Si esto le aplico el relleno de malla, vamos a objeto, crear malla de degradado. La malla me hace lo siguiente. Esta parte, por ejemplo, quedaría bastante bien, pero acá como tengo un vértice, entonces me genera esta distorsión. Que ella es una distorsión que nosotros podemos acá corregir las curvas, pero esta esquina que se forma acá ya viene incorporado en la malla, o sea, no se puede modificar. O sea, no, a ver si lo podemos... Mediante el punto... No, podemos traerlo, pero no modificar la punta que se genera. Yes. Podríamos intentar, si no, también con un efecto, como cuando habíamos hecho la estrella, que tenía como un pequeño desenfoque.
Bueno, voy a dejar levemente un tono un poco más clarito. Estaba la forma y un desenfoque gaussiano le habíamos aplicado. Entonces el desenfoque gaussiano ahí me genera más suavizado. Entonces queda mejor la mezcla. Obviamente esto después tendremos que adaptarlo. Y queda un poquito más suave. Lo mismo en este caso. También se podría generar, para que no quede el destello ahí tan resaltado, generar otra figura adentro, aplicarle un desenfoque gaussiano y ahí colocarlo. Queda un chiquitín mejor. Voy a ponerle símbolos y formas como nombre.